Voy a tratar de ir un poco rápido porque son 45 minutos para un tema tremendamente largo, pero lo voy a circunscribir a lo que a mí me impresiona como más importante. Cuando uno empieza a ahondar en la historia de la hipertensión, sin lugar a duda cae hace 300 años atrás con este científico llamado Stephen Hale, que realmente fue un científico que investigó sobre gasto cardíaco, resistencia periférica, y tiene detallado, este dibujo es un experimento que había hecho en su momento con una yegua, que la yegua tenía una infección, la iban a sacrificar, y él aprovechó para hacer su experiencia. Le conectó un catéter, en ese momento, por lo que él decía que era de una especie de chapa con un tubo de vidrio, y logró introducirlo dentro de una arteria en esta yegua, y observó cómo era la elevación de la columna de sangre. Y bueno, y a partir de eso él escribió hace 300 años atrás, fue uno de los primeros que podemos tener algunos conocimientos sobre esto. Pasando rápidamente por la historia, sin lugar a duda, no podemos dejar de mencionar a Riva Rocci. Riva Rocci en 1896 nos presentó ese instrumento que hoy por hoy es imprescindible para nosotros para medir la presión arterial, que era un esfingomanómetro que permitía medir la presión arterial sistólica. Tenía un brazalete de 5 centímetros, lo cual era un poco dificultoso, el ancho. Luego hubo algunas modificaciones hasta que tenemos los que hoy vemos todos los días. La presión sistólica medía, hasta que apareció Korokov, el médico ruso, allá en 1905, le puso el estetoscopio debajo del brazalete, ese brazalete que ya era más ancho, y logró la presión diastólica y los famosos sonidos de Korokov que muchos hemos conocido por lectura y porque lo escuchábamos. Hoy con los nuevos tensiómetros ya la cosa es un poco distinta. Así que Riva Rocci, nacido en Turín, y se murió sin patentar el aparatito. ¿Qué tal? En la historia también hay que mencionar también a un científico nuestro, como fue el doctor Eduardo Bram Menéndez. Digo nuestro a medias porque él era de origen chileno, pero nacionalizado argentino. Y él fue, junto con Usai y otros grandes del momento, allá en 1930 y pico, los que estudiaron el tema de la renina, y él descubrió lo que se llama lo que hoy nosotros conocemos como angiotensina. Él le dio el nombre de hipertensina. Pero este aquí que en Estados Unidos, en forma paralela, un científico como Page también estaba estudiando el tema, y con pocos meses él le dio el nombre de angiotonina. Así que teníamos angiotonina y la hipertensina. Más adelante pasaron los años y se juntaron los dos y le pusieron el nombre de angiotensina. Bueno, esto no es nada de... estas tres personas no son científicos, seguramente lo han visto en fotos, pero los unía la hipertensión arterial, aparte de la guerra. Y allí, en enero del 45, los tres repartieron, de alguna forma, por así decirlo, el mundo. Pero eran hipertensos. Fíjense ustedes que Roosevelt, el presidente estadounidense, no logró ver finalizar la guerra, murió antes, y murió de una hemorragia cerebral. Era un hipertenso que tenía como médico de cabecera un otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo lo veía con presiones de 260 de máxima, 240, y él creía que para el momento
era una presión que había que dejarlo así porque seguramente era compensatoria. Así que bueno, Roosevelt se murió antes de finalizar la guerra, Stalin se murió en los primeros 1953, a los 73 años, y yo me pregunto en qué condiciones psicofísicas estaban estos señores, ¿no? Con esta hipertensión desmedida. El que tuvo más suerte fue Churchill, que vivió hasta los 90 años y se murió en una trombosis cerebral. A partir del año 47, la preocupación en Estados Unidos era la de la gran epidemia de cardiopatía isquémica. Entonces, se pusieron a investigar y ahí, a partir de ahí empezó el estudio que se llama el estudio de Framingham, en una localidad cercana a Boston, donde se trató de ver, a través del seguimiento de esta población, qué era lo que llevaba a esta cardiopatía isquémica que los tenía tan, pero tan preocupados a los estadounidenses. Pasaron varios años y recién en el 62 se describe a raíz de este estudio que hay 3 factores de riesgo, que son la hipertensión, el colesterol y el tabaquismo, como factores de riesgo en la cardiopatía isquémica y que había que buscar la solución. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y no nos debemos olvidar que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial tiene que ver seguramente un 20% de las muertes cardiovasculares es debido a hipertensión, de alguna manera, y hay se calcula un 40-50% de las enfermedades cardiovasculares donde también interviene la hipertensión. Esta es una definición publicada ya hace más de 20 años atrás, que realmente me parece que todavía tiene aún vigencia, y ustedes fíjense que menciona que la hipertensión es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, caracterizada por elevación de la presión arterial, diastólica, sistólica o de ambas. Luego comenta que hay una relación entre el riesgo cardiovascular y la hipertensión arterial, y que la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo o enfermedades, y esta relación, que es frecuente, es un agravante de la situación. Este padecimiento de la hipertensión arterial no solamente repercute en el portador, sino también en la salud pública, y este es un tema realmente acuciante. Hay otra definición que yo la he sacado de un manual de mecánica vascular e hipertensión, publicado ya hace unos años atrás por gente que está en hipertensión acá en el país, y definen que la hipertensión es una alteración funcional y estructural de la pared arterial, que se acompaña de un aumento de la presión arterial, y que esto se debería a una serie de mecanismos que la regulan, y que es una enfermedad sistémica crónica, es la otra definición de la hipertensión arterial, y que se acompaña de anomalías neurohormonales, endócrinas, inmunoinflamatorias, hemodinámicas y hemorreológicas, cuyas complicaciones se asocian al compromiso del órgano blanco, corazón, arterias, cerebro, riñón, y el desarrollo de un proceso aterosclerótico más acelerado. Obviamente que los pacientes que tienen alta ingesta de sodio, que tienen aumento de peso, consumo excesivo de alcohol, que usan ciertos medicamentos como descongestivos nasales, anfetaminas, etcétera, etcétera, con predisposición genética, y aquellas mujeres que tienen preeclampsia o hipertensión gestacional son más proclives a desarrollar hipertensión arterial. Aquí pueden ver las patologías que se pueden observar con el tema de la hipertensión arterial. Son múltiples, desde la insuficiencia cardíaca, pasando al aneurisma aórtico, a la insuficiencia renal, al accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, etcétera, etcétera. Yo les voy a presentar acá un caso clínico
Se trata de Elena, que tiene 57 años, concurre a la consulta por presión arterial elevada, que se observó en su lugar de trabajo. Aumentó 9 kilos durante los últimos 5 años y toma ibuprofeno a una dosis de 600 miligramos al día por dolores articulares. Nunca ha fumado y ella consume 1 o 2 vasos de vino al día. Ambos padres recibieron un diagnóstico de hipertensión a los 50 años. En el examen físico, la presión arterial es de 162/94 milímetros de mercurio en ambos brazos, mientras la paciente está sentada, y tiene 150/96 al ponerse de pie. El índice de masa corporal es de 29. Se observa obesidad abdominal sin soplos ni masas. Tiene un sodio de 138 miliequivalentes por litro, un potasio de 3,8 miliequivalentes por litro, un calcio de 9,4 miligramos, una glucosa de 105 y una creatinina de 0,8 miligramos por decilitro. El análisis de orina es negativo. La pregunta que surge es cómo deberíamos evaluar y tratar a esta paciente. Vamos a tratar de ver aspectos epidemiológicos de la hipertensión, objetivos de presión arterial. Vamos a ver cómo evaluamos clínicamente el caso de Elena, el tratamiento que le vamos a indicar, las conclusiones del caso clínico. También voy a hacer énfasis en la realidad actual de la hipertensión y, por último, las conclusiones generales. Seguramente que la mayoría que están viendo esta diapositiva seguramente la conocen. Este es un estudio argentino hecho en distintas ciudades del país, y en el 2007 y en el 2016. Y realmente los datos que se ven allí son preocupantes porque descubrimos que el 38,2% de los pacientes no se conocían hipertensos. Había un 5,7% de pacientes hipertensos que no habían sido tratados. Y había un 31% de los pacientes que estaban en tratamiento no estaban en controlado, o sea, con las cifras objetivos de presión arterial que se consideraban adecuadas. Solamente un 24% del total de los pacientes hipertensos tratados estaban controlados. Y los números son bastante similares a los del RENATA-1 que se hizo unos años atrás. El otro dato de estos dos estudios es que la mayoría de los pacientes estaban medicados con una sola droga, 73%. Cuando hoy, yo me adelanto un poco, hoy deberíamos usar una combinación de 2 hipotensores. Ahora yo les voy a mostrar, a ver si... Sí, el tema de la carga de enfermedades cardiovasculares en América, como ustedes pueden observar, nosotros estamos en un nivel, llamémosle medio, no estamos con una carga de enfermedad cardiovascular como están en algunos otros países, como pueden ver acá, Haití, Guyana, pero tampoco estamos como el Canadá, ¿no? Y la tendencia se ha amesetado en el último tiempo. Ahora, cuando pasamos a ver, un segundito, por favor. Ahí está. Cuando pasamos a ver lo que es la prevalencia de hipertensión en América, ahí sí que estamos dentro de los primeros países de América. Fíjense que acá estamos prácticamente en cuarto lugar, con 47,5% de las personas entre 30 y 79 años con hipertensión arterial.
Y cuando vemos la tendencia a través del tiempo, vamos en aumento. Estamos con esta epidemia de hipertensión que realmente es preocupante. En el 2019 se hace la cuarta encuesta nacional de los factores de riesgo. Discúlpenme, justo la pantalla no veo bien arriba y tengo que estar... Ahí está. La cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del 2019. Y ustedes pueden ver acá los distintos factores que se encuestó en su momento por autorreporte, o sea que las personas manifestaban, bueno, otra vez tengo problemas, ahí está, ahí abajo, que informaban que tenían, por ejemplo, en el año 2018, el 34% se decía que era hipertenso, se decía que... Cuando se van a medir la presión arterial en estos pacientes, se encuentra que realmente la cosa era mayor, que realmente el 40% de los pacientes eran hipertensos. Y aquellos pacientes que se decían ser hipertensos, el 60% no estaban controlados. Y el 32% de aquellos que decían no soy hipertenso, eran hipertensos. Entonces, entre 30 y 79 años tenemos que el 40% de la población tiene hipertensión arterial. 6 de cada 10 personas con autorreporte positivo tuvieron hipertensión y 3 de cada 10 con autorreporte negativo tuvieron hipertensión. Ahora bien, cuando nosotros vemos que tenemos cierta discordancia con los valores de clasificación de hipertensión arterial, y esto sucedió un poco a partir de la publicación del Journal de American College of Cardiology sobre una nueva clasificación de hipertensión, donde ellos hablaban de normal menos de 120 de sistólica, elevada entre 120 y 129, e hipertensión a partir de 130. Y esto surgió a partir del famoso estudio SPRING, publicado allá en noviembre del 2015 en la New England, donde, bueno, este y otros estudios dieron hincapié a que el Colegio Americano de Cardiología adoptase estos nuevos valores y que los siguen teniendo en cuenta. Eso fue en el 2017. Un año después, en el 2018, se reúne lo que es la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, y hacen un consenso sobre clasificación de hipertensión. Y ellos convienen en que deberíamos hablar de hipertensión a partir de los 140, 159, nivel 1, 90-99 de la diastólica, nivel 2, entre 160 y 179, y más de 180, nivel 3. Y se habla también de la hipertensión arterial sistólica aislada, mayor de 140 la sistólica. Entonces, frente a esta situación generada en el país del norte, surge esta nueva, este consenso entre la sociedad y estas cifras con las cuales nos estamos manejando. En el 2020 aparecen las guías de la Sociedad de Hipertensión Internacional, Sociedad de Hipertensión, donde tenemos un argentino acá, el doctor Agustín Ramírez, del Instituto Favaloro, y ellos más o menos hacen una clasificación donde condice bastante con la de la SAHA, SAC y FAC. Y en vez de poner hipertensión grado 1, o mejor dicho, ellos ponen como hipertensión grado 1 a partir de 140, 159, igual que la nuestra, y grado 2 más de 160. Ahora bien,
Entre 130 y 139 ellos lo ponen como normal alta. En el caso de las AJA, SAC y FAC, lo ponen como presión limítrofe o hipertensión limítrofe. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que cuando solicitamos un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se habla de que es de hipertensión cuando en el promedio de las 24 horas es mayor o igual de 130 a 80 milímetros de mercurio. Cuando el promedio diurno es mayor de 135 a 85 y el promedio nocturno mayor de 120 a 70. Cualquiera de las tres, si están aumentadas, estaríamos hablando de hipertensión en lo que es el mapa. El monitoreo ambulatorio que se hace a nivel domiciliario, si es más de 135 a 85, estaríamos hablando de hipertensión. Todas estas son cifras que surgen del consenso. No son muy distintas a las que teníamos anteriormente. Ahora bien, cuando tenemos un paciente que presumimos que tiene hipertensión, nosotros primero debemos confirmar que tiene hipertensión, pero paralelamente tenemos que descartar, en la medida que se pueda, una hipertensión secundaria y deberíamos estratificar el riesgo cardiovascular. Sin lugar a dudas, la medición de la presión arterial es fundamental para tener valores realmente fidedignos. Y aquí en esta figura, sacada de un artículo de la OPS, ustedes pueden observar todas las cuestiones que deberíamos tener presente en nuestro paciente al tomarle la presión. Desde el momento, cómo tiene que estar, a qué distancia tiene que estar el brazo del corazón, cómo tiene que estar sentado, que debe haber vaciado su vejiga anteriormente, etcétera, etcétera. No debe conversar y uno debería usar monitores automáticos validados. Y esto es fundamental. Todo aparato que usemos para medir la presión deberían ser validados. Y si no, por circunstancias no podemos tener los monitores automáticos, por lo menos usar aneroides calibrados periódicamente. Hay que medir la presión a nuestro paciente en un lugar tranquilo y sin ruidos, y en algunas circunstancias tenemos que también tomarle de pie. Esto es, todo paciente añoso, anciano, todo paciente diabético, deberíamos tomarle también la presión, no solamente sentado, sino de pie.